Mi nombre es Nancy y antes de llegar a la iglesia yo tenía una vida de angustia, de depresión, por querer siempre hacer las cosas a mi forma, ¿no? A mi voluntad. Y es así que las cosas acontecían siempre mal. En un determinado momento de mi vida, ¿no? Yo empiezo a estar en pareja con una persona y obviamente con el deseo de tener una familia, ¿no? De poder tener hijos y de poder realizarme en esa área, ¿no? De mi vida. Es ahí que yo empiezo a buscar y me detectan que estoy con un problema de esterilidad. Me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Es ahí que empecé con un problema de depresión, porque no solamente eso, sino que eso me causaba muchos problemas de salud, ¿no? Dolor. Mi mamá me invita a la iglesia y ella me acuerdo que me dijo, si buscaste tantos tiempos en tantos lugares, ¿por qué no probás acá donde yo te estoy invitando y vas a ver que tu vida va a cambiar? Es ahí que llego a la iglesia, es ahí que llego y Dios hace el milagro de darme una hija, que es Milagros, y no solo a Milagros, sino también a Leonel, que es mi otro hijo. Es ahí que yo empiezo a afirmarme en la iglesia, empiezo a participar, a venir a las reuniones, a entender montones de cosas, y es ahí donde yo empiezo a comprender que lo que yo tenía que aferrarme más era la vida espiritual, ¿no? Mi comunión con Dios, a conocer a ese Dios que había hecho ese milagro en mi vida, pero que yo todavía no lo conocía. Es ahí que a las pocas semanas yo ya había empezado a ver una anormalidad en mi cuerpo, porque lo había visto ya hacía varias semanas, pero no le di importancia porque yo pensé que era algo de la edad. Fui hasta un especialista, un médico, y el médico me mandó a hacer unos estudios y abajo de los estudios puso con urgencia. Es así que después que me hacen todos los estudios ese día, me llevan a un cuarto y me acuerdo que la médica me dijo, mira Nancy, te detectamos y tenés un cáncer avanzado, ¿no? Es un cáncer de 1 año y medio. Yo salgo del lugar, obviamente, pensando en qué pasa ahora, cómo sigo, ¿no? Y a la semana de haber, una semana más o menos, poco más, el padre de mis hijos me dice que se va. Entonces, fue una situación y fue la peor situación que yo viví en ese momento. Ese fue el peor momento de mi vida, a pesar del diagnóstico, ¿no? Es ahí que yo empecé a hacer los tratamientos. Luego de eso vinieron los tratamientos. El primer tratamiento de la quimioterapia. Después de esa sesión de quimioterapia, los médicos me dijeron, mira Nancy, no pudimos lograr parar, vamos a tener que hacer la amputación de las mamas. Y cuando me llaman para darme el resultado patológico de lo que fue sacado, me dijeron, no pudimos pararlo, Nancy. Vamos a tener que empezar radioterapia. No podía bañarme, no podía caminar, no podía asear mi casa, no podía ni siquiera hacer mi cama. Yo me acuerdo que no podía participar, yo me indignaba mucho porque yo no podía estar en las reuniones. Y me acuerdo que mi hija me ponía el Univer en ese momento. Ahí fue donde vino la hoguera santa. En esa hoguera santa yo pedía a Dios, ¿no? Y muchas veces preguntaba que sea su voluntad, ¿no? No la mía, porque mi voluntad era querer vivir, porque también estaba ese pensamiento de que mis hijos iban a quedar solos, de qué iba a pasar con ellos o qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque yo era lo único que ellos tenían. Entonces fui con todo. Me acuerdo que me habían hablado de que nosotros teníamos que hacer el sacrificio trino, ¿no? No solamente el sacrificio material, sino que teníamos que hacer de cuerpo, alma y espíritu, ¿no?
Entonces yo sabía que había algo que yo tenía que entregar, que aparte del sacrificio material que fue todo lo que es mi ropa, todos los muebles de mi casa, y quedo con 2 mudas. Y ahí Dios mostró que yo tenía que sacrificar también algo que yo tenía dentro, que era emocional, ¿no? Que era ese sentimiento que yo tenía dentro mío hacia el padre de mis chicos. Y Dios pidió eso. Yo sabía que lo tenía que entregar. Es ahí que ese sacrificio emocional lo entregué. Y entonces fue un sacrificio, ahí en ese momento yo sabía que ese sacrificio era completo, que Dios iba a responder. Yo tenía certeza de que Dios iba a responder. Siempre había algo que hacía que eso no sea arrancado. Pero cuando ese día yo subí al altar y realmente lo entregué, ese día yo sentí esa diferencia. Bueno, en ese momento, después de haber hecho el sacrificio, yo vuelvo, porque yo tenía que volver al hospital. Es así que yo les voy y les insisto a los oncólogos de que si podíamos hacer una ecomamaria. Sí, bueno, ahí es que me dan el turno, voy a hacerme la ecomamaria. Empezaron a buscar y no encontraron. Me llevan a otro lugar donde se ve con más nitidez, es un ecógrafo con más nitidez. Vienen otros 2 oncólogos y vuelven a mirar hasta que viene otro y dice: yo lo vi, así que yo lo voy a hacer. Y ahí él lo busca él. Me acuerdo que me apretaba de una forma para hurgarlo bien y no lo encontró. Me dice: no está. Y bueno, fue ahí que al poco tiempo vuelvo otra vez a los consultorios y me dicen: Nancy, vamos a ir a la sala de quimioterapia y vamos a tocar la campana. Porque cada vez que un enfermo de cáncer es dado de alta, se acostumbra a tocar una campana en el hospital. Luego de esto, ¿no?, de lo que aconteció, en todo este tiempo y todo lo que yo pasé, solo el Espíritu Santo fue el que me dio las fuerzas para seguir, el que nunca me dejó desistir, el que a pesar que pensamientos venían: no vas a poder, no vas a lograrlo, no te vas a curar, va a ser una humillación. Y a pesar de todo, Él también me dio la fuerza para poder hacer el sacrificio y tener la certeza de que también Él iba a responder. Ahora yo le quiero hablar a usted que está pasando por esta situación que yo pasé, o igual o similar, y que sepa que tiene que dejar que la voluntad de Dios venga a prevalecer y no la suya. Creer, ir con todo al altar. El altar no falla, el altar siempre responde. Es solo creer que Dios siempre está ahí, con certeza, sabiendo que la voluntad de Él siempre es mejor que nuestra voluntad, que la nuestra siempre sea desechada y que la de Él siempre prevalezca para que su vida venga a cambiar y encontrar los resultados que usted necesita. Como lo hizo conmigo, con certeza lo va a hacer con usted.